El tema que nos convoca hoy es el testimonio. Testimonio tiene mucho que ver con ser testigo de algo. Hay inenarrables pasajes en el Antiguo Testamento en donde Dios invita a su pueblo, les recuerda que ellos fueron testigos de la liberación de ese pueblo de Egipto. Y que esa cualidad de testigo les otorga a ellos una pertenencia, pero a la vez les otorga la responsabilidad de seguir dando testimonio de esa acción liberadora que tuvieron. Es el recuerdo de un hecho extraordinario de liberación, el nacimiento del pueblo de Israel, y es también una gran responsabilidad de vivir en consonancia con ese testimonio. Lo mismo podríamos encontrar en Pentecostés. Es la formación de la iglesia, la llegada del Espíritu Santo. Y me seréis testigos, van a ser testigos míos. De ahora en más, no solamente los apóstoles que estuvieron al lado de Jesús, sino todos ustedes van a ser testigos. Y eso es también un reconocimiento de una pertenencia, en este caso desde el punto de vista cristiano, a la iglesia, pero también la responsabilidad de transmitir y vivir en consonancia con esa calidad de testigo, o sea, dar testimonio. Entonces, me parece que dentro del texto bíblico, el énfasis que Dios le da a su pueblo en toda la historia bíblica de ser testigo y por eso ser testimonio es muy fuerte, y creo que nos impacta también hoy a nosotros. El versículo más explícito al respecto es Isaías 43:10, donde dice: ustedes son mis testigos, dice Dios. Ustedes son mi siervo y, o sea, servidores de Dios, y son testigos de que no hay nada excepto yo, el yo divino con mayúscula. Nada hay antes que mi presencia, nada hay después de mi presencia. En una palabra, la historia de la liberación de Egipto nos sirve como un testimonio interno, saber que tenemos un pacto con Dios. Pero ese pacto, ese testimonio interno que llevamos como pueblo judío, nos debe conllevar a su vez, a través de nuestro hacer, de nuestro decir, de nuestro obrar, a ser testigos de una presencia de Dios sobre la faz de la tierra. Hay un midrash, una explicación. Generalmente se suele traducir como milía, midrash, ¿sí? Se toman versículos bíblicos y se lo analiza en base a cómo lo hicieron, y a esto me estoy refiriendo en este momento, los sabios del pasado. Me refiero tanto a los sabios que aparecen en el Talmud como en las eras, en los tiempos, en los siglos en que se estaba terminando la redacción del Talmud. Y ahí aparece, referente a este versículo, un dicho que es muy, muy fuerte. Dice un sabio: vosotros sois mis testigos, que yo soy Dios.
y si vosotros no sois mis testigos, es cual si, en hebreo se dice kiviahol, cual si yo no soy Dios. ¿Cómo interpretar? Es muy fuerte, ¿cómo interpretar esto? Que sin un testimonio de Dios, de alguien que testimonie a Dios sobre la faz de la tierra, no hay presencia de Dios en la misma. Alguien tiene que dar un testimonio. Si vemos el libro de Génesis, ¿cuál es la preocupación de Dios? Que haya un testimonio, un testigo de Él sobre la faz de la tierra. ¿Cuál era la idea de que no debían comer del fruto del árbol prohibido, ¿sí? Cuyos frutos eran prohibida su ingesta para el hombre? Pueden haber muchas explicaciones, pero la explicación más directa que yo creo, más simple, más sencilla, es que ese era un árbol común y silvestre. Lo pintan como una manzana de acuerdo al Talmud y ahí tienen en base a qué basarse, era una higuera, una palabra, no era nada en especial. Cuando dice que probaron, que se abrieron sus ojos y supieron acerca del bien y del mal. Tal vez abrieron sus ojos porque desafiaron a Dios. No tuvieron una integridad de respeto donde prima solamente el bien. En el momento que probaron de ese fruto prohibido, de ese árbol, la prohibición, y ahí dice el versículo que estaba en medio del parque, o sea, el lugar central donde iba el hombre o la mujer, Adán o Javá, ahí pasaban siempre delante de ese árbol. Y ese árbol no había que comer de su fruto. De todos, es muy explícito el relato, de todos los árboles del parque han de comer, pero de ese árbol no. ¿Por qué? Porque lo dice Dios, punto. Es una manera, y ahí se genera ya la presencia de Dios entre los humanos. Yo creo que ese árbol era un testimonio, pretendió ser un testimonio de Dios. Falló. Después, Dios quiso pactar con una humanidad donde se dé el testimonio de su creación y de su presencia a través del hecho de que haya respeto entre la gente, que nadie se considere un dios, un semidios, ni nada por el estilo, de alguien que dialogue con él, de alguien que a través del concepto de santidad que hay en lo humano reconozca a su creador. Bueno, sabemos que Dios después pactó con Noah, como decimos en hebreo. Pero, ¿por qué? Porque antes toda la civilización se había descarriado, había perdido su rumbo. Dios quiso eliminarla, pero bueno, estaba Noah que justificaba la continuidad de esta humanidad. 10 generaciones después aparece Abraham. Y ahí hay un pacto muy fuerte y muy íntimo. Un pacto marcado en el cuerpo a través de la circuncisión de los varones, un pacto de entrega total, toda la historia así de la prueba del sacrificio de Isaac. Todo esto es para tratar de grabar un testimonio de Dios pretende, o sea, vuelvo a ese midrash, Dios pretende que alguien lo recuerde, que alguien lo tenga presente. Él, a través de sutilezas, se manifiesta a nosotros. Sutilezas, valga la redundancia, sutilezas muy sutiles, demasiado sutiles. Nosotros en otro programa vamos a hablar acerca del sentido de la vida. No es nada directo. Vamos a dejarlo porque amerita otro programa. No es un tema tan directo. Entender el porqué de la existencia. Toda la existencia es una búsqueda. Y este enorme versículo del libro del profeta Isaías le habla al pueblo judío como aparece en el libro de Éxodo, ¿sí? Como servidores de Dios, como sacerdotes de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Dar su presencia a través de acciones que demuestren que hay una dimensión de espiritualidad en cada individuo y a través de ello incentivar que cada individuo descubra a Dios.
testimonios. Una cosa es la tradición, lo que nos es transmitido de palabra, y otra cosa es lo que nos es transmitido asumido por la vida de una persona. Uno puede decir bla, 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 creo en esto, pienso en esto y queda acá. Y otra cosa es yo hago esto porque estoy convencido de esto. Ese es el testimonio. Me impresionó siempre uno de los textos más bellos para mí, del Deuteronomio, el capítulo 26, ¿no? Cuando el credo de Israel, ¿no? Decía, el padre de familia que va con las primicias, la canasta con las primicias, ¿no? Y ahí cuenta la historia. Mi padre era un arameo errante y bla, y nos sacaste de Egipto y nos salvaste y nos diste esta tierra, bla, bla, bla. Y cuando tu hijo te pregunte ¿por qué haces estas cosas? No por qué decís estas cosas. ¿Por qué haces estas cosas? Contale la historia. O sea, es un testimonio de vida. Yo hago cosas que respaldan la historia, que respaldan la doctrina. De ahí que resulta muy poco creíble una persona que diga cosas y su conducta no sea coherente con lo que diga, no dé testimonio. Ese texto del Deuteronomio nos enseña a dar testimonio de lo que creemos. Cuando uno lee en los libros de los Macabeos, el viejo Eleazar, que con 90 años, un hombre de un prestigio muy grande, que había enseñado la ley a todo su pueblo, y bueno, le dicen que tiene que adorar a Modín y que tiene que comer carne de cerdo y él no quiere. Los amigos le dicen, mira, te vamos a preparar una comida de las que podés comer, una comida kasher, y vos simulás que comés lo que te ofrecen estos, y con eso salvás la vida. Y no se presta a simular, porque tiene que dar testimonio. Y dice, yo, por un poquito de vida así, no voy a escandalizar a los jóvenes para que digan, miralo a Eleazar, a los 90 años, pactó mal. No, yo pacté bien y llevo adelante, da testimonio. Y hay un dicho en latín que no recuerdo si es de Cicerón o de esa época, que apunta a esto, que cuando lo que uno dice está avalado por la vida, verba volant, exempla traunt. Las palabras vuelan, los ejemplos arrastran. Lo que en la historia se transmite no por palabras, sino por testimonios. O sea, así lo veo lo del pacto, que es tan importante para consolidar en la propia historia de una persona lo que cree y lo que transmite. Voy a permitir unir algunos dos conceptos que dijeron, ¿no? Que me parecen muy, muy profundos e importantes, centrales, como para encaminar el diálogo de hoy. Es muy claro lo que dijo el señor cardenal. La vieja frase, tu vida grita más fuerte que tus palabras, o sea, no me deja escuchar tus palabras. Si un testimonio no es solamente lo que uno dice, sino una vida que se corresponde con lo que uno hace. En el sentido de que si uno no vive lo que dice, solamente tiene opiniones, que pueden ser buenas o no, o las mejores, pero no tiene testimonio. Tiene solo opiniones, no tiene testimonio, no es testigo de nada. Habla de lo que seguramente no conoce.
Y ahí entramos en la otra dimensión, que me quedó, me dejó pensando mucho las palabras del rabino Skorka, en el sentido de uno dar testimonio, la responsabilidad de dar testimonio de Dios, de la presencia de Dios. Pero creo que ahí hay un doble juego o un sentido o una vuelta más de tuerca, en el sentido del testimonio que se corresponde con la vida y de dar testimonio de Dios, que es dar testimonio de la persona, del carácter de Dios. No solamente de Dios, sino de cómo es Dios. Y muchas veces, y con razón, hay mucha gente decepcionada con la fe, porque dice, bueno, yo no puedo entender que gente que habla de fe actúe de una manera diferente a lo que dice. Y no estoy hablando necesariamente de gente ordenada en la religión, estoy hablando de creyentes comunes. O no voy a la iglesia, a la sinagoga o al templo por esta causa. Pero yo muchas veces respondo de esta manera. Vos no te imaginás lo que yo sería si no fuera por la misericordia de Dios. O sea, de alguna manera, si el carácter de Dios, que Él es perfecto, es único, es verdad, es el todo, inspira en nosotros la responsabilidad de dar un testimonio acorde a quien nos llamó, también nuestra actitud de búsqueda de perdón, de encontrar ese Dios misericordioso, de encontrar ese Dios que nos perdona, de encontrar ese Dios que nos restaura, que nos vuelve a poner en el camino, que nos limpia otra vez. Y reconocerlo, sí, me equivoqué, metí la pata, pero yo creo en un Dios que también me limpia, me restaura y me vuelve a poner en el camino. Y esa parte es también dar testimonio con la vida del carácter de Dios. Entonces uno, se me ocurre, que da testimonio de Dios, principalmente comportándose de acuerdo a la ley de Dios. Eso no hay discusión. Pero también actuando en su vida en concordancia con el carácter de Dios, que incluye todos los atributos de Dios. Y desde luego el perdón, la misericordia, la restauración, la justicia, el amor. Creo que hay ese doble juego. Me parece que hay una cierta confusión, en el sentido de, como no son perfectos los que dicen creer en Dios, yo no creo en ese Dios. Pero creo que esa vuelta de tuerca, de decir, bueno, cree en un Dios porque es el Dios que me perdona y que yo muestro con mi vida cómo Dios me perdona. Voy a contar un ejemplo muy, muy sencillo. Me pasó cuando mi hijo mayor era muy pequeño. Y no me acuerdo qué edad tenía. Y yo en un momento que estaba haciendo, no me acuerdo qué cosa, no estaba bien de ánimo, y él me dijo algo de buena manera y yo le respondí mal. Le contesté mal. Lo traté mal. A los minutos me di cuenta que había metido la pata. Lo llamé y le pedí perdón a mi hijo. Dije, me disculpa, papá, se equivocó, necesito que me perdones. Y yo me di cuenta que le estaba inculcando a él ese doble juego en el cual el padre es el héroe del hijo, pero también es una persona que sabe buscar la restauración y el perdón y lo hace en forma práctica y da testimonio de eso. Y si el padre es la figura de Dios que tiene el hijo, de alguna manera me sentía en la responsabilidad de decir, Dios también va a actuar así. No es que yo te va a pedir perdón, pero Dios va a buscar que vos te acerques, le pidas perdón y Él te perdona, te limpia, te restaura. Y eso también es dar testimonio. Creo que hay una necesidad de aclarar
que el verdadero testimonio de Dios es dar con la vida el ser el testigo de todo el carácter de Dios. No sé si estoy bien orientado en lo que estoy mencionando. Con respecto a la anécdota de su hijo, hay un pequeño relato. El Talmud está lleno, o sea, o hay parte legal que se discute, o hay relatos y cuestiones de pensamiento. En hebreo es halajá, que viene del verbo caminar, ¿sí? La forma en que alguien debe comportarse en su camino por la vida, y la agadá, el relato, la leyenda. Entonces, y ahí están todas esas homilías, ¿sí? Esas explicaciones. Entonces, analizando en el libro de Números, allí donde se enumeran los sacrificios que hay que dar en cada oportunidad a Dios a principio de mes y en cada una de las festividades, en la sección que denominamos Pinhas, por el personaje bíblico, así se llama. Nosotros tenemos divididas, ¿sí? Cada semana leemos otra parashá, y en esa parashá no está dividida por capítulos, la Torá en el templo, está todo corrido, salvo la separación entre de la finalización de uno de los libros y el comienzo del otro, y hay por secciones dividida de acuerdo a nuestra tradición. Y allí, al final de Números, aparece cuando, en lo referente al el sacrificio que había que dar cada novilunio, con cada luna nueva, cuando empieza el mes, hay una expresión muy rara, que había que dar Hatat Lashem, o sea, un sacrificio. Lashem puede ser por Dios o para Dios. Entonces, viene un sabio y dice así: la fiesta que se determina en base a la luna es el principio de mes, que era un día festivo, un día para pedirle ayuda a Dios, igual como Año Nuevo es un día festivo y de balance, así también la festividad del inicio de cada mes, Rosh Hodesh en hebreo. Entonces, ¿qué significa eso, dar un sacrificio para Dios o por Dios? Entonces dice, veamos en el libro de Génesis. Allí dice que Dios creó los grandes luminares. Y después dice que Dios creó el sol para que reine durante el día, que es el luminar mayor, y la luna, el luminar menor, para que reine durante la noche. Entonces, ¿por qué uno es mayor y el otro es menor? Porque la luna fue a Dios y le dijo, Señor del universo, no pueden haber dos reyes que reinen con una misma corona. Entonces, ¿qué hizo Dios? Achicó a la luna, y eso no estuvo bien. Por eso Dios tiene que pedir perdón a la creación. Es muy atrevido este Midrash, es muy atrevido, pero hay un antropomorfismo allí, pero dentro del antropomorfismo hay un algo, hay un algo muy, muy fuerte. Nosotros creemos que Job en muchos aspectos tuvo razón. Yo, cuando era chico y acompañaba a mi padre de mi infancia, a principios de la adolescencia, cuidado, hoy en día me doy cuenta que eran pocos años relativamente después de la Shoah. Entonces muchas veces decimos en la oración, Atá bejartanu mikol amim, tú nos has elegido entre todos los pueblos. Es una elección mutua, muchas veces hablamos sobre esto, no porque seamos mejores ni peores, es una elección mutua, elegimos a Dios, Él nos eligió a nosotros con un pacto. Entonces decían con mucho dolor, sorna, tal vez si se quiere, no nos elijas tanto. Estamos, o como aquel sabio jasídico, cuando se enteró de las matanzas de un pogrom, dijo a Dios, no te voy a preguntar ya
acerca del porqué de nuestro sufrimiento. Lo único que quisiera saber, por lo menos, es si estamos sufriendo por vos. Cuidado, la idea de preguntarle con fuerza a Dios es correcta. Hay una oración que nosotros decimos con los deudos. En el momento que está, de acuerdo a una tradición, en el momento que está el féretro delante, o de acuerdo a otra tradición, después que se sepultó el féretro con el cuerpo. Entonces decimos, y esa oración se llama Tziduk Adin, la justificación de la norma de Dios. ¿Por qué? Porque uno tiene, puede tener razón, se le murió un hijo, se le murió un chiquito, que dramas, hay tantos dramas terribles. Se le puede tener una ira, digámoslo así, se puede tener bronca a Dios, pero después, de alguna manera, tenés que hacer las paces con Él. Es verdad, hay muchos lugares, leemos, comunidades, templos, que a veces el que está a la cabeza de ese templo no se porta muy bien, que digamos. O muchas veces gente que va y tiene actitudes ritualmente muy, muy observantes, y de repente nos encontramos que hay falsedad muy grande en ellos, porque se están poniendo un atuendo que habla de Dios y se comportan de una manera totalmente terrible con respecto a las normas de Dios. A ellos, a esa gente que dice, por eso yo no voy a un templo, mi respuesta es esta: elige el templo que quieras. Más aún, puedes tener todas tus dudas con respecto a Dios. Lo que ocurre es que cuando vas a un templo, estás mostrándole a tu hijo, dándole un testimonio a tu hijo de varias cosas. Primero, de que vas a buscar algo espiritual, de que la dimensión de espiritualidad tiene cabida en tu vida y que es relevante, importante, le estás dedicando tiempo. Tu hijo te puede preguntar, pero papá, si no haces esto, si no cumplís con todos los preceptos, ¿para qué vas al templo? Voy al templo para meditar, para pensar. ¿Y por qué no lo haces solo en tu casa? Lo hago también en mi casa. Pero la meditación tiene que ser junto con otros. Esa es la lección bíblica. Sí. Los profetas eran enormes, pero Dios le dice al profeta, vuelve a tu pueblo. Con el diálogo íntimo nuestro no hacemos nada. Todo el pueblo tiene que, cada uno, la mera presencia en un templo. Cuando uno ve un templo lleno con fieles, no todos tienen una elevación espiritual muy grande, pero todos vienen a buscar algo. Entonces uno mismo, cuando está ahí, recibe un feedback. No vinieron a escuchar solamente las lindas cosas que yo les puedo decir. Vinieron porque hubo un vector espiritual que los llevó ahí. Nadie se la tiene que creer de los que dirigimos los servicios religiosos o damos un mensaje. Vinieron ahí no por nosotros. Y si vinieron por nosotros es lamentable. Tienen que venir por Dios. En el momento que ellos van, le están dando un testimonio a los hijos. Para mí, la dimensión de espiritualidad es importante. Es importante. Hoy es el día del perdón. Puedo cuidar más, puedo cuidar menos. Todo el pueblo de Israel está hoy, o gran parte me refiero, o todo el pueblo de Israel tiene la obligación, el imperativo de pensar en lo espiritual, de tener una actitud de espiritualidad. Yo no puedo, como judío, y como ser humano en general que tiene una identidad dada, abstraerme a ello. Si me abstraigo, le estoy dando también un testimonio a mi hijo. Un testimonio negativo.
hablando en lenguaje vulgar, podemos decir que testimonio señala coherencia de vida. Coherencia entre lo que se piensa o se cree y se vive. Coherencia es vivir como se piensa, vivir como se cree. Cuando hay incoherencia, uno termina pensando como vive o creyendo como vive, acomodando, su pensamiento a la realidad floja que él asume. Y usted hablaba recién de la gente que por ahí no va al templo porque quien preside la comunidad, en el caso el cura o el obispo, tiene este defecto, tiene este otro. Es verdad, hay dirigentes que les echan flit a los fieles, ¿no? Pero no porque por ahí tengan predicaciones aburridas, bueno, sino por incoherentes. Ese es el peor flit que uno le puede echar a los fieles. Y esta mañana estaba orando y abrí y me tocó, abrí Ezequiel, Ezequiel me gusta mucho. Y a los pastores, ¿no? Lo que Dios le dice a los pastores, ¿no? Que se aprovechan de las ovejas, que buscan la leche de las ovejas y la lana de las ovejas y no buscan apacentarlas. O sea, al pastor interesado. San Agustín va a explicar después en el comentario que él hace sobre ese texto de Ezequiel, que la leche es el dinero. O sea, el pastor interesado por enriquecerse a costilla de sus fieles. Y la lana es la fama y la vanidad de sentirse pastor y vivir mal la autoridad, no como servicio o como maestro que ayuda a crecer, sino como quien impone acamando yo, etc., ¿no? La incoherencia de los dirigentes y de los que se profesan coherentes, ya universalizo un poquito más, es probablemente lo que más daño hace a la gente. La gente que por ahí ilusionada por un mensaje de salvación, una palabra de la Escritura que le llegó, un trozo de la historia de Jesús que lo conmovió, la figura de tantos hombres y mujeres que siguieron a Dios y que están en la Escritura y que fueron la honra de su pueblo y todo eso, se encuentra con que este busca la leche, este busca la lana, este busca enriquecerse, este busca pavonearse o busca el poder por el poder, ¿no? Nosotros los que, y ya no solo los pastores, ¿no?, sino todos los creyentes, lo que tenemos que ser muy conscientes de esta responsabilidad testimonial que damos. O sea, la coherencia o la incoherencia, ¿no? O sea, uno da testimonio, como mencionaba recién, el viejo Eleazar o el viejo Policarpo o tantos otros, y no da testimonio aquel, y sigo con el libro de los Macabeos, que pacta mal, ¿no? Bueno, seamos como los demás pueblos, así no nos separamos tanto, sigamos sus costumbres, primer capítulo del primer libro de los Macabeos, ¿no es cierto? Y tiremos abajo el altar, pongamos dioses que están más de moda, ¿no es cierto? Y yo pienso a veces en los dioses de moda, ¿no? Y cuántas veces los creyentes, por ahí sin renegar de la fe, pero intelectualizándola demasiado, pero testimonialmente adoramos dioses de moda.
dioses que tienen rating, que brillan y que por supuesto son testigos no precisamente de ese pacto al que nos referimos primero, que es la base de lo testimonial, de la coherencia y de vivir como creemos y como pensamos. Entonces, cuando adoramos los dioses de moda, terminamos pensando como vivimos y justificando todas las cosas equivocadas y erradas que hacemos, ¿no? Eso yo lo veo en los dirigentes, sobre todo nosotros dos que tenemos comunidades a nuestro cargo, y en los creyentes, ¿no? Usted también, todo, como una responsabilidad muy grande, la coherencia y el testimonio, porque si no, expulsamos a la gente de vivir la palabra de Dios en una congregación, en una comunidad. Sí, evidentemente el testimonio público de los dirigentes es fundamental. Uno lee los evangelios y no hay forma de leer los evangelios sin entender que la verdadera disputa que tenía Jesús no era con la gente común o pecadora, sino era con la gente que él decía, escuchen lo que dicen, pero no hagan lo que hacen, porque no dicen una cosa y hacen otra. Yo creo que hay una relación de causa y efecto entre el buen y el mal testimonio y lo que causa en las personas. Yo quisiera volver a incursionar en el tema del testimonio, del carácter de Dios, y un poco tomando las últimas palabras del cardenal. Porque uno vive en una tensión. El Dios de la Biblia es un Dios que incomoda, digamos. Parece que tuviera una vocación de incomodarme. Me provoca una situación, no para ponerme mal, sino permanentemente me está provocando a revisar mi vida, revisar mis caminos, revisar mis pensamientos, volverme a Él, recordar de dónde vine, recordar quién es Él, recordar que debo ser un testimonio de Él y de la presencia de Él sobre la tierra. Y hay una tensión entre ese Dios que incomoda y que tiene en el testimonio de uno, también un efecto de incomodidad probablemente hacia lo que están alrededor nuestro. Si yo tengo una actitud buscando ser un testigo de Dios y digo no a determinadas cosas que están socialmente aceptadas, pero yo digo no, hay cosas que pueden estar socialmente buenas, como que uno dice, de acuerdo a su ética de fe, yo no puedo hacer esto. Pero todo el mundo lo hace. Lo hará todo el mundo, pero yo no lo hago porque yo tengo esta convicción de fe y soy testigo de un Dios que me llama a vivir una vida recta, con justicia y demás. A mí me parece que vivimos esa tensión. Es una tensión que vive todo hombre religioso en todos los aspectos. Vuelvo al Talmud, hay una anécdota que nos cuenta lo siguiente, que un sabio, antes de morir, tiene un diálogo con su hijo. Entonces el hijo le pregunta, papá, vos podías ser el presidente del Sanedrín, pero no lo fuiste porque la mayoría de los sabios opinaban con respecto a 3 cuestiones de una manera y vos opinabas de otra manera y seguís opinando de otra manera. Y en este momento, antes de morir, me estás diciendo que mi opinión tiene que ser como la opinión de los sabios y no como la tuya.
¿Me puedes explicar qué pasó? Entonces él dijo, es muy simple. Cuando yo era estudiante y mis colegas los sabios eran estudiantes, yo recibí de mis maestros todas las opiniones, las enseñanzas, y ellos recibieron de sus maestros. Entonces, en un momento dado, las opiniones que yo recibí de mis maestros quedaron como minoría, y esto ya es la explicación, ¿no?, para entender cómo ocurrió eso, y las opiniones de los otros maestros quedaron como mayoría. Una palabra, yo no podía cambiar, lo recibí de mis maestros, lo incorporé, soy el testigo de las enseñanzas, son cuestiones legales, ¿sí?, de comportamiento, y de qué matrimonio es lícito, no lícito, cuestiones de alajá. Pero vos ahora tenés que seguir, como dice la Biblia, la opinión de la mayoría. ¿Y cómo termina la anécdota? Termina, para mostrarlo, la ética de este hombre. Termina que el hijo le dice, ¿por qué no me haces un favor y abrime la puerta para que pueda estar junto a los sabios? Una palabra, que pueda estar una relación, un diálogo, que no, hacémela fácil para que pueda llegar a estar con ellos. Entonces el padre le dice, de ninguna manera. El hijo le dice, ¿por qué? ¿Has visto en mí alguna incorrección? Entonces, no. Tus hechos te van a acercar y tus hechos te van a alejar de los sabios. Es tu camino que tienes que hacer. Llegar a ser coherente es una lucha. Uh-huh. Porque como nosotros no tenemos la verdad en nuestras manos en una forma total y absolutamente entera, completa, íntegra, porque eso lo sabe Dios, y la vida va teniendo sus vaivenes y sus cambios. Interesante, el nombre con que se define en el hebreo talmúdico, la ley es halajá, que significa, que aparentemente es del verbo halojo, significa caminar, y lo refieren al versículo que Hadere Hasher y el Juba es el camino, las normas que determinan el camino que han de transitar. Significa que cada cosa en la vida requiere constantemente un replanteo. Lo que pasa es, si ese replanteo es superficial, si ese replanteo responde a cuestiones de nuestros instintos, a cuestiones donde la vida no tiene dimensiones de espiritualidad, no tiene, es un buen pasar y nada más, citando a Isaías, comamos y bebamos que mañana hemos de morir, o hago un replanteo sincero y digo, bueno, esto fue de una manera, pero la vida fue cambiando, me fueron aportando cosas y tengo que hacer algunos retoques. Una cosa es el retoque y otra cosa es, no, dejar todo de lado, desestimarlo. Al dejar todo de lado o al quedarme solamente con la cáscara, el asunto es no quedarse con la cáscara, quedarse con la pulpa, retocarla, porque la vida es dinamismo, nuevas informaciones que nos da la ciencia, que nos da la técnica. No nos podemos quedar con la vieja versión, pero la esencia de la vieja versión, la esencia, por eso la Biblia sigue siendo no solamente el título de este programa, sino la base, y es base porque no es un libro cerrado, es lacónico y constantemente demanda de nosotros reinterpretarlo. Uh-huh. Yo creo que por ahí pasa la cosa. Sí, es verdad, porque en esa lectura de la Biblia, situada en las circunstancias que a uno le tocan vivir, es donde el Espíritu de Dios actúa en nuestro corazón, ¿no? Y Él nos va, si nos dejamos conducir, nos va conduciendo hacia el camino de mayor perfección, ¿no?
Es interesante, nunca hay contradicción entre el primer pacto, nunca, y la manera como vivamos el pacto ahora con los retoques a los que usted se refería, siempre y cuando el camino lo hayamos hecho delante del Señor en oración, en búsqueda. Sí hay contradicción cuando al primer pacto lo entramos a negociar. Y decimos, bueno, sí, esto de aquella época, no seamos exagerados. Ese tipo de frases justificativas que nos llevan a negociar lo innegociable, que en última instancia es negociar la fidelidad, ¿no? O sea, la fidelidad no se negocia, pero como caminamos en la vida, la fidelidad tiene que ser cada vez más fiel al pacto según las nuevas circunstancias. O sea, adecuar el pacto a las nuevas circunstancias sin adulterarlo, eso es fidelidad. Y es un trabajo muy grande de búsqueda, de oración, de diálogo. Por eso el testimonio, si dijimos que era coherencia, también podemos decir ahora que es esencialmente fidelidad. El hombre que es testigo es un hombre fiel. A mí aquí me viene aquello que San Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Hablando de Dios le dice, y si le somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede decirse a sí mismo. En última instancia, la fidelidad es imitarlo al Señor en la manera como Él siempre se ha mostrado, en el mensaje que nos ha dado, y no desdecirnos negociando el camino. Sí adecuándolo, como usted dijo, retocándolo, Sí. en lo que en lenguaje vulgar tomado del italiano decimos aggiornamento, ¿no? Ir ayornando las cosas, pero sin negociarlas, ¿no? Es como le dijo Dios a Abraham, que a usted le gusta mucho ese versículo: camina delante de mí y sé íntegro. Y talej lefanai veyetamim. Caminar, o como dice Miqueas, camina con humildad junto a Dios. Yatzne aleje junto a tu Dios. Es caminar, no estamos nunca en el mismo punto. Y caminar significa ver panoramas distintos, ver situaciones distintas y tratar de ser en ellas testigos de Dios. Y lo que posibilita el ser testigo es este caminar que supone una recepción del pacto de corazón, con amor religioso, que no tiene nada que ver con poner el pacto en un tarro de conserva. Eso no es caminar, eso es tener rancio algo, un tesoro que tiene que crecer. El tiempo se nos fue, pero creo que las últimas palabras especialmente de ambos, en lo que tiene que ver con la fidelidad y con el hecho del caminar, creo que nos ilumina bastante, porque comenzamos hablando de que el testimonio tiene que ver con ser testigo de un Dios, y que de alguna manera ese testigo no solamente revela que vimos algo, que conocemos algo, sino también que tenemos una responsabilidad de representación como pueblo de Dios o como iglesia, de acuerdo a cómo lo vivamos, y que eso tiene que tener una coherencia con nuestra vida. Que puede haber los arreglos de cosmética en el camino, pero que no se puede traicionar desde el pacto, no se puede negociar, no se puede licuar, no se puede acomodar, no se puede vender ese primer pacto. Y que ese caminar, que puede ir y que va a haber seguramente dificultades, tropiezos, y que en esos tropiezos nuevamente daremos testimonio de
qué clase de Dios es el Dios de la Biblia, de perdón, de restauración, pero requiere esa palabra tan importante, el testimonio de haber sido fiel. El testimonio de que es caminar. No es una vida estática, no es una foto, es una película de la vida. Qué bueno terminar nuestros días diciendo, he culminado mis días y he sido fiel. Fiel a quien di testimonio, fiel de quien soy testigo. No me lo contaron, lo viví y he sido fiel a eso que he creído. Y toda mi familia también. No he sido perfecto, pero he sido fiel. Muchas gracias y hasta el próximo programa.